Bienvenidos a un segundo vídeo, podcast, programa o como queréis llamarlo. Esto es Lux y Fos TV. Sí, sí. Y Nix al aparato. Y esto es un pequeño agujero negro donde os iluminaremos nuestros queridos felinazos. Sí, hemos decidido hacer más vídeos para ampliar la información sobre el Asperger, porque creemos que hay que dar más información y que podemos dar muchas, y hemos decidido que vamos a hacer todos los vídeos que necesitemos y que expliquen muy bien este trastorno o síndrome. Así que si queréis hacernos preguntas, lo podéis hacer a través de los comentarios. Y si es una respuesta corta, os responderemos a través de los mismos comentarios. Y si es una respuesta que requiere más tiempo, os haremos un vídeo al respecto. Sí, hoy, como he dicho, este es un segundo vídeo sobre el síndrome de Asperger. Y vamos a hablar, entre otras cosas, dentro del síndrome de Asperger hay ciertas conductas, podríamos decir. Sí, conductas, podríamos decir. Que tienen que ver con un concepto que lo explicaremos más adelante, como es el masking o las relaciones sociales. Y como punto personal, quiero decir que también relacionado con esto, a veces se utiliza con mucha ligereza el nombre bicho raro o otros adjetivos para las personas que para la sociedad pues no son normales. Y seamos sinceros, estos adjetivos o denominaciones no se hacen en el buen sentido de la palabra, no se dicen porque le tienes cariño a la persona, lo que quieres hacer es fastidiarle. Y eso, que lo quieres molestar. Y por eso queremos desmitificar todo este tema porque tiene que ver mucho con las enfermedades mentales. Bueno, ya habiendo dicho esto, vamos ya con los conceptos relacionados con el Asperger, como ya he dicho. Esto me ha parecido curioso y es que uno de los principales conceptos que vamos a tratar del síndrome se ve sobre todo o principalmente en mujeres, y este concepto es el masking. ¿Y qué es eso? Os preguntaréis. Ahora os lo explicamos. ¿Chise? Bueno, pues a ver, el masking, o también conocido en castellano como el camuflaje social, es un conjunto de estrategias que se utilizan para compensar o incluso esconder las características típicas del autismo durante las interacciones que se tienen en la sociedad y en las relaciones interpersonales. Parece claro que uno de los factores que explican la diferencia, y bueno, esto es uno de los principales factores que explica la gran diferencia que hay entre el diagnóstico entre hombres y mujeres, porque las mujeres parece que tienen más habilidades para este camuflaje social que los hombres, por lo tanto se las diagnostica menos y se nos diagnostica menos por este camuflaje social, más que a los hombres que no tienden a tener ese camuflaje social tan puesto o no son capaces de hacerlo tan bien. ¿Y por qué tiene que ver, y por qué hay tanta diferencia entre los hombres y las mujeres? Porque las mujeres, al ser las que damos a luz, tenemos que estar más preparadas mentalmente, emocionalmente y psicológicamente para las interacciones sociales, porque somos al fin y al cabo las que más unión vamos a hacer con ese bebé que nace. Entonces, por eso en el caso de las mujeres con autismo o Asperger se ve más en general el masking o el camuflaje social más que en los hombres incluso. Bueno, y siguiendo un poco con el masking, antes de ir al siguiente concepto, quiero hacer unas preguntillas. Entonces, una de las preguntas que tengo es que el masking no tiene que ver con la confianza, me explico. El masking lo puedes hacer con cualquier persona, sea familiar o no. No es cuestión de voy a hacer el masking o lo que sea con alguien porque me cae mal, no. No, el masking al final, el camuflaje social o el masking, como queréis llamarlo, lo solemos hacer para encajar
en un grupo social. Entonces vamos a tener diferentes camuflajes sociales dependiendo si estamos en clase, estamos con amigos que son cercanos pero no muchos, si son amigos cercanos, si no son nuestros mejores amigos, si son nuestra familia. O sea, vamos a tener diferentes camuflajes, entre comillas, dependiendo de la persona con la que estemos. Y como ha dicho Nix, no tiene nada que ver con que nos caiga mejor o nos caiga peor, es simplemente que vemos que, que hay cierta conducta social que es más aceptada, entonces imitamos esa conducta social para ser aceptados en esa zona. Entonces no vamos a imitar la misma conducta en diferentes sitios si vemos que esa conducta solo funciona en un sitio en concreto. En resumen, que lo del masking va para todos los ámbitos, aunque sea de manera diferenciada. Sí. Vale. Otra pregunta, perdón, que se me ocurre es sobre el masking también, evidentemente. Y es ¿por qué? ¿Por qué? Se me ha olvidado la pregunta. Esto no puede ser. Yo para entrevistadora voy mal. Vale. A ver, el masking al final has dicho que es como una manera de acomodarte. Sí, es acomodarte al sitio en el que estás. Sí, con las personas. Y me parece algo curioso que en la adolescencia también hacemos eso. O sea, no hacemos masking, pero hacemos algo similar como es para que nos acepten en el grupo seguir el rollo, ¿no? Sí, o sea, al final con el TEA se ve más lo que es el camuflaje social, sobre todo en las mujeres, pero las personas que no tienen ese síndrome también hacen un poco lo que es el camuflaje social, no tan diferente, o sea, no se nota tanto que lo están haciendo, pero sí lo hacen, como has dicho, para seguir el rollo, para ser aceptado. Entonces, o sea, no sé si se le podría considerar camuflaje social a eso o no, pero ahí sí está la que... cosa, igual está diferenciado y no es lo mismo. Bueno, evidentemente no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque unos lo hacen simplemente por tener más amigos y los otros lo hacen sobre todo por sentirse parte de un grupo aunque no tengan amigos. O sea, por ejemplo, esto me ha hecho recordar mucho. Espero que hayáis leído los libros de Harry Potter porque si no, no vais a entender esta referencia. Luna Lovegood, que es uno de los personajes que aparece en el libro, joder, ahora no me acuerdo del título, pero sé que es el que está justo después del ejército de Dumbledore. O sea, es justo el año siguiente a Umbridge. Y Luna, este personaje, le pregunta a Harry si va a haber más ejército de Dumbledore. Y este le dice que no va a haber más porque ya tienen clases normales de la asignatura que impartían en el ejército de Dumbledore. Y Luna se le quedó mirándolo. Qué pena, era como tener amigos. Y eso me ha hecho recordar mucho al masking, porque claro, ella camuflaba el querer hacer amigos con una actividad típica que estaban haciendo en ese ejército, que era dar clases. Entonces, eso me ha hecho recordar mucho al masking. Nótese que a Chise le gusta mucho Luna Lovegood. Sí, me gusta Harry Potter en general, pero sobre todo ese personaje, me siento muy... Uno de sus personajes favoritos es ese. Sí. Nótese. Sí, nótese mucho, muy fuertemente. Bueno, y Por ahora... cierto, una cosa antes de pasar a las relaciones sociales, es que el masking a las personas con que tenemos TEA nos cansa mucho psicológicamente y emocionalmente. Por eso nos tenemos que preparar psicológicamente para quedar con gente. Y luego tenemos que estar un tiempo sin quedar con gente. Porque nos supone mucho esfuerzo mental el tener que preparar una especie de guión mental para estar con esa persona. Entonces, por eso cuando hay una persona con TEA, no la presionéis a quedar. Por favor, no lo hagáis. O sea, a ver, hay personas con TEA a las que no le vais a importar quedar siempre con gente y siempre va a estar rodeada de gente.
Pero en general nos agobia mucho. Nos agobia mucho en general. Pero por ese proceso mental que es el masking. Y que con ciertas personas no entendemos muchas cosas de las que se va a hablar a continuación en las relaciones sociales. Así que adelante. Bueno, eso, ya os he adelantado, spoiler, vamos a hablar sobre relaciones sociales. Y bueno, que hable un poco de qué es una relación social, ¿no? Para una persona con ese trastorno. A ver, para las personas que tienen un trastorno del espectro autista, que es donde está metido, por decirlo de alguna manera, el síndrome de Asperger, las relaciones sociales se complican, se tienden a complicar mucho. Y por eso las evitamos, porque nos sobrecarga normalmente mucho, tanto sensorial como mental como emocionalmente. Esto se traduce a la ausencia aparente del interés de estar con gente. No es que no tengamos interés, solo que nos sobrecargamos. Y esto se debe a que en las relaciones sociales normalmente son complicadas para ellos, para nosotros, por la dificultad para identificar e interpretar el lenguaje tanto verbal como el no verbal. El lenguaje verbal haciendo referencia a todo lo que son las ironías, el sarcasmo, las preguntas retóricas, algunos chistes, y el lenguaje no verbal es, luego lo voy a explicar, que hace referencia a el cuerpo humano. Bueno, y ahora nos vamos a meter un poco en harina. El caso es que para una persona que no tiene este trastorno, parece que me repito como el ajo, pero no es lo mismo estar hablando con una persona o con muchas personas o lo que sea en general, porque hay cosas que las personas que no tienen ese problema dan por sentado ya, como son la ironía, el sarcasmo, las preguntas retóricas, los chistes, incluso las caras, que te guiñen un ojo, por ejemplo, el lenguaje no verbal, todo eso, pues no lo pillan. O sea, como haces referencia a lo de guiñar un ojo. A una persona con TEA, si estás tratando de ligar con ella, no le guiñes el ojo, no vamos a pillar que estás ligando con nosotros. O sea, no lo vamos a entender. Eso creo que ya no se utiliza, lo de guiñar un ojo, ¿eh? Hay gente que lo sigue usando. Porque ha habido gente que ha ligado conmigo, que me ha guiñado yo ojos así como, ¿por qué me está guiñando un ojo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me está guiñando un ojo? Y cuando se lo preguntaba a gente que no tiene TEA, es como, estaba ligando contigo, pedazo idioteísmo. Tío, ¿y por qué me dice que está ligando conmigo? No tiene sentido que solo me guiñe un ojo. En resumen, si alguien quiere ligar, por favor, señales del tamaño de el Empire State, por favor. O de un elefante también me vale. O sea... Un Empire State yo creo que es mejor. Bueno, sí, es bastante. Después de este paréntesis de nosotras siendo nosotras, vamos a ir con los conceptos estos que hablamos. A ver, hablando de las definiciones, sabemos que es, por ejemplo, una ironía. ¿Qué es una ironía? Es una figura literaria mediante la que se da a entender algo muy distinto, incluso lo contrario a lo que se está diciendo. ¿Quieres poner un ejemplo? ¿O se queda bastante claro? No, yo creo que con un ejemplo quedaría más claro. A ver, bueno, ¿sabéis lo que es una ironía en sí? Es como cuando te dicen, oye, es muy maja, alguien que no te cae muy bien y tú dices, sí, claro. Esa ironía la entiendo, por ejemplo. Es que... Eso sí, sé el contexto. Sí sé el contexto de que a esa persona no le cae bien la otra persona. Sí, y aparte lo he hecho muy claro. Sí, también. Pero eso, para que quede claro. Y bueno, hay una cosa similar, pero ojo que no es lo mismo. El sarcasmo. Que esto es como una burla que se pretende dar para entender lo contrario a lo que se está diciendo, o también se hace para manifestar desagrado hacia algo. Sí, como por ejemplo, yo qué sé, tus padres te dicen que vamos de vacaciones, yo qué sé, al mar, y tú dices, claro, me apetece mucho. El mar. Y tú estás no me gusta. Eso es un sarcasmo.
¿vale? Perdonarnos, no intentamos instruir a pequeños de primaria, pero es que queremos dejar todo clarísimo. Sí, sobre todo si hay personas que tienen esta misma discapacidad o similares que hacen que no puedan llegar a comprender este tipo de términos. Y aviso, son ejemplos, no siempre tiene que pasar eso, ¿eh? Exacto. Y son ejemplos muy exagerados. No esperéis que hablen como yo. No. Les pasaría algo en la cabeza. Bueno, otro concepto es la pregunta retórica, pero yo creo que este es de los más fáciles. Debes entender. O sea, por ejemplo, en esta yo creo que lo mejor es poner un ejemplo. La típica discusión que estás teniendo con tu madre y tu madre te dice, ¿con quién te crees que estás hablando? Obviamente ella sabe que estás hablando con ella, que es tu madre. No hace falta que la respondas contigo, mamá. Ella sabe que estás hablando con ella. Estamos utilizando mucho a nuestros padres. No. No les odiamos, les amamos y les queremos mucho, ¿vale? Que conste, yo les quiero mucho los míos y yo creo que Nix también les quiere mucho. Sí, pero aparte que estamos utilizando porque es lo más cercano y porque estamos aquí como quien no quiere la cosa sacando sacando así de repente con neuronas rápidas. Exacto. ¿Vale? Igual no funcionan muy bien, aviso también a eso. Bueno. ¿Los chistes? Creo que todo el mundo sabe que son chistes. Sí, yo cuento muy malos. Va un caracol y rapa. Ese es mi nivel de chistes, ¿vale? Y mi nivel de chiste también puede ser que le hice una nariz a otra. Atentos los que sabéis inglés. No sé. ¿Vale? Bueno, el lenguaje no verbal creo que lo he explicado algo antes un poquito. Sí, lo de, pues yo qué sé, guiñar un ojo o yo qué sé. O el estar enfadado y tener una cara seria, o el estar triste con una cara triste, si no es, ¿sabes? Ese tipo de cosas. O señalar con la mirada. O con la mirada, o incluso el cambiar la entonación, el volumen de voz, la cercanía que puedes tener con una persona. Entonces... Sí, bueno, pero también hay que decir que todo esto que estamos diciendo, tiene mucho que ver con las personas, porque cada persona es diferente en todos los aspectos que se os pueda ocurrir. Porque el tono que va a utilizar Chise cuando está enfadada no va a ser el mismo que el mío, o el mismo que un amigo, o que un amigo Potato, diferente. Que nuestro amigo el señor Potato, pues no es el mismo, ¿sabes? ¿Sabes de quién estoy hablando, no? Del señor Potato. No acabo de caer quién es, pero seguro que lo descubriré. Bueno, eso, que al final lo que digo, que depende de cada persona como todo. Y que todo no va a ser igual con cada persona. Y que yo creo que estas cosas para pillarlas, digamos, tienes que enfrentarte a ellas y tienes que aprender a leer esas cosas en las personas, sobre todo en las personas que te importan, para poder tener una comunicación correcta y no haber malentendidos. Sí, incluso... Las personas que os den por culo, No, con perdón... Da igual. O sea, y esto incluso a las personas que no tienen TEA puede llegar a hacérselo difícil, o sea, el lenguaje no verbal, porque como ha dicho Nix, cambia en cada persona, entonces... es totalmente diferente. Sí, que hay veces que a mí me cuesta pillar, aunque sea evidente y me estén enseñando un elefante. O sea que también dependerá del día. Hay días que pillarás más, otros días menos. Pero en definitiva, que esto es algo del Asperger. Y bueno, queremos seguir haciendo vídeos de este tipo. Y vamos a hacer muchos vídeos, créanme. Muchos. Muchos. Tenemos ganas de hacer más vídeos enseñándoos cosas y... no sé, haciendo lo que nos gusta, porque esto nos encanta, ¿no? No sé si se nota, pero estamos eufóricas. Parece que nos hemos tomado algo. Pero no nos hemos tomado nada, os lo prometemos. Solo hemos bebido agua, porque si no se nos seca la garganta. Así Eso. Que... sí, y porque estamos hablando mucho, la verdad. sí. En fin. Y esto es todo. Espero que os haya gustado y espero... a mí también espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado, me repito. Pero aparte de eso,
esperamos que veáis los siguientes vídeos, que se vienen vídeos muy chulos. Sí. Y pues que le deis a like, os suscribáis y toda esta mierda, que es pesado decirlo, pero hay que decirlo también. Sí, porque si no hay mucha gente que al final ve vídeos y no se suscribe a los canales. Y aparte... Que yo les entiendo, pero... Por favor. Y aparte que yo que sé, que igual a alguien le puede venir bien este tipo de vídeos, así que si creéis que hay alguna persona a la que le puede venir bien tener esta información, no y por dudéis en personas compartirlo. y por personas que no conocéis también. Sí, o sea, compartirlo con vuestros familiares, con Como vuestros si no hubiera un amigos, mañana. por vuestras redes sociales. Si os ha gustado, por supuesto, ¿vale? No os vamos a forzar a nada. Darle like, como ha dicho Nix, y suscribiros. Sí, y si no os gusta también podéis dejar el dislike, ¿eh? No os vamos a asesinar. O quizás sí. ¿Quién sabe? Bueno. Hasta la vista, felinazos.